Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado "La pena de muerte no puede apagar la sed de libertad", y como sabemos, todo esto está apoyado en la teoría de muchos luchadores no violentos, pero especialmente en el libro de la dictadura a la democracia de Schacht. La Cuba socialista le impuso al pueblo cubano la pena de muerte por fusilamiento de 1959. Este tipo de sanción social violenta no existía durante la República para las causas políticas, y menos por disentir o expresar libremente por la ciudadanía, como amenazan ahora la tiranía castrocomunista. Aunque el régimen castrocomunista tiene miles de fusilados durante sus 65 años de ocupación ilegal del poder en el país, nunca ha podido acallar el espíritu libertario del pueblo cubano. Durante su tiranía comunista siempre ha fusilado, encarcelado, desterrado a miles de opositores a la barbarie socialista comunista en Cuba. Desde el inicio del régimen tiránico castrista, los primeros patriotas fusilados levantaron heroica y dignamente en el patíbulo de muerte sus voces, y algunos adolescentes, casi niños, antes de expirar sus vidas, dejaron una huella inmancesible e imperecedera de libertad con su grito de "Viva Cristo Rey, viva Cuba Libre". Si un número suficiente de subordinados se resiste a seguir cooperando por un tiempo suficiente a pesar de la represión, el sistema opresivo se debilitará y acabará por desplomarse, dicen los teóricos. En días recientes, cumpliendo la orden de combate del Partido Comunista de Cuba, dada por su jefe y designado gobernante Miguel Díaz-Canel, sus secuaces y esbirros administrativos en un programa de televisión cubana amenazaron al pueblo de cualquier disidencia aplicarían la pena de muerte. Durante todo ese largo periodo de resistencia contra la injusticia del castrosocialismo, encarcelaron a millares de personas disidentes con causas fabricadas por el régimen para exterminarlos en sus mazmorras con muchos años de cárceles y tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas, y no pudieron doblegarlos ni reducirlos para que abandonaran sus principios de libertad y democracia para el pueblo cubano. El régimen de Fidel Castro y Raúl siempre han tenido la pena de muerte y el delito de sedición que usa para intimidar a los libres pensadores. La resistencia a la injusticia del régimen tiránico ha sido grande, traumática y ejemplar aún en el país. Y existen pequeños focos de resistencia cívica que se levantan en la nación hablando de libertad. Algunos de los disidentes libertarios dentro del país tuvieron que enfrentar las amenazas en los interrogatorios de la policía política con la pena de muerte por sedición o cadena perpetua si no se retractaban de su ideario, y no lo hicieron, y fueron a prisión, y después de la injusta condena, escarcelados, siguen en Cuba. Muchos de estos disidentes o activistas de derechos humanos que decidieron permanecer en su país para hacer luz de resistencia y libertad, algunos ya fallecieron en ese diario, como Felibones Cascacé, Arnaldo Ramos Laucerique, Vladimiro Roca, Julio Martínez Báez y otros que están asidos a ese diario humanista para beneficio de todos, que se elevan por encima de todos esos falsas condenas de sedición y traición a la patria, y tienen pequeños grupos, aunque en número, pero grande y maravilloso en dignidad, que aún sabiendo la existencia de la pena de muerte por fusilamiento y el delito de sedición en las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos políticos, enfrentan cívicamente a la más prolongada, poderosa y férrea tiranía del continente americano.
la dictadura totalitaria comunista de Castro. Todos esos civilistas de derechos humanos y prodemocráticos cubanos saben que por vivir no se puede deshonrar la vida. Y recuerdan a aquel poeta romano que enfrentó al déspota César y dijo: por cosas viles se prefiere la vida al honor, y por vivir se pierden las causas de la vida. Las recurrentes respuestas de la tiranía castrocomunista de usar y amenazar con la pena de muerte, encarcelamiento por cadena perpetua de su código penal no podrán amedrentar ni silenciar al pueblo cubano que ha decidido conquistar su libertad y sus derechos humanos. Cuba será libre.